Olga Flores, y su nombre en la guerra siempre fue Amparo Caicedo. Amparo Caicedo, que ese era el apellido del compañero de ella. Ella tuvo un hijo con Caicedo, vivieron juntos muchos años hasta que ya él se fue. Bueno, yo conocí a Amparo en el Castillo Meta, donde operaba primero el 16 Frente de las FARC. Llegué a esa comisión y a ella la pusieron a que me explicara todo lo de la vida guerrillera. En las conversaciones ella me contó que había ingresado en 1979 y llegó al 1630. Cuando yo la conocí era una guerrillera de base. Ya había ella recibido cursos de enfermería, entonces en ese momento ella era la enfermera de esa comisión, y el recibimiento que me dio fue muy importante porque mostraba sus 2 años que ya llevaba de guerrillera, de experiencia, en el conocimiento pues de la vida guerrillera, aunque ella era campesina. Y fue muy solidaria, era una persona muy solidaria, muy callada realmente para otra gente que se expresa mucho. Ella era una persona con ideas muy claritas de lo que era el trabajo que había que desarrollar ahí en la guerrilla, en su experiencia como enfermera. Después nos volvimos a encontrar en la escuela, en la Caucha, que era un campamento que se estaba recién formando, donde vivía el camarada Manuel. Ahí después llegó el secretariado, el camarada Jacobo, el camarada Alfonso, Raúl Reyes, y fuimos destacadas para conformar el grupo con el camarada Manuel y el camarada Raúl para la inauguración de la escuela Hernando González Acosta. Y ahí ella era la enfermera, ese era su trabajo principal. Y ahí pues volvimos a encontrarnos en distintas actividades. Nos acordábamos mucho cuando nos habíamos visto la primera vez, porque ella me enseñó cuáles eran cuál era el caminito para ir al baño, en esa época en las FARC no había papel higiénico, entonces teníamos que coger las hojitas del monte para el baño. Ella me explicó, fue la que me tuvo que explicar cuáles eran, cómo era la pasta de la guardia, todas esas cosas. Entonces cuando nos volvimos a encontrar en la escuela, nos recordábamos porque ella se reía mucho de cómo caminaba yo, de que me perdía y todas esas cosas. Siempre fue muy solidaria en ese sentido, de entender que venía de la ciudad y que ella era la persona que tenía habilidades en el campo, y me explicaba todas esas cosas. Ya estando ahí en el campamento, yo recibí también curso de enfermería y nos mandaron a hacer una cirugía a un niño que lo había mordido un perro. Siempre fue una herida muy grande, y ella fue la que me enseñó mucho más cómo hacer todo ese proceso. Y fue un viaje muy largo y por una trocha muy fea, entonces ella siempre estaba ahí pendiente de que aprendiera a caminar, de que me pudiera llegar sin tanto tropiezo al lugar donde íbamos a trabajar con el niño. Y después en esa escuela estaban en un curso de explosivos y un muchacho se le reventó una de las cosas que se estaban haciendo y se voló 2 dedos, 3 dedos, y nos tocó, este dedo aquí quedó con un huesito, no podíamos cortarlo, no teníamos cómo, nos tocó hacerle una limpieza e intentar suturar con el poco de piel que quedó. Y ella fue muy hábil con sus conocimientos de que esa herida quedara lo más limpia posible, porque además nos tocó en la noche con velas. Y bueno, el compañero, después la dirección decidió mandarlo para Bogotá porque le quedó el huesito ese por fuera. Y lo bueno fue que después los médicos de Bogotá mandaron a decir que había sido un trabajo muy bien hecho, o sea, que había cumplido con lo necesario para que no se le gangrenara la mano y pudiera tener el resto de los dedos. Ella siempre fue así, muy solidaria, muy profesional en lo que hacía.
Después nos volvimos a encontrar en otros campamentos, siempre trabajando en las tareas cotidianas que tuviera, hasta la firma del acuerdo que nos volvimos a encontrar. Ya ella ingresó a la Dirección Nacional del Partido Comunes y ahí siempre fue muy diligente con sus tareas. Ella fue de la Comisión de Ética del partido, siempre muy dispuesta a cumplir con su trabajo. Y en los últimos años desafortunadamente tuvo un cáncer de seno que le fue generando pues una situación muy dura, y sin embargo con todo su proceso médico tan complicado, pues la camarada nunca desfalleció, siempre vino a las reuniones y a los plenos de la Dirección Nacional, siempre estuvo dispuesta a continuar con su trabajo, lo que muestra el talante como militante, como guerrillera, como trabajadora por la justicia social de este país, y el compromiso que siempre tuvo tanto como guerrillera, después como militante del Partido Comunes. Ella estuvo en el Guaviare, en los ETCRs que habían en el Guaviare, siempre estuvo en la dirección, y yo creo que Amparo fue decisiva en esa situación tan compleja que se presentó cuando ya la gente empezó a salir de los espacios territoriales y las contradicciones que se empezaron a desarrollar, porque ella era una persona muy serena y que era como la persona coherente con lo que hacía y con lo que decía, y gozaba de mucho prestigio en la militancia que había en el Guaviare. Yo creo que eso fue fundamental para mantener la unidad del colectivo donde ella estaba trabajando. También apoyó la Consejería de Género, trabajó con las mujeres, siempre apoyándolas, y últimamente también estuvo participando en algunos de los eventos que realizábamos desde la Coordinadora Nacional de Mujeres. También, independientemente de que estuviera con su proceso médico, ella siempre estuvo dispuesta a participar en estos eventos y siempre muy activa en hacer propuestas, en estar en el tono y en el momento político que estábamos viviendo.